canal de Psicoconocimiento. El día de hoy hablaremos acerca de las emociones. Estar enojado, triste, sentir amor o sentir asco es solamente alguna de todas las emociones que podremos presentar día con día. Una emoción es un estado anímico que manifiesta dentro de nosotros una actividad orgánica. Bien se dice que las emociones son fugaces. ¿Por qué? Porque esta solamente dura algunos segundos en efecto en nosotros. Para ser específico, 90 segundos. Una emoción es más que una entidad psicológica. Por el contrario, es el conjunto de aquellos aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales, conductuales actuando en una misma situación. En consecuencia, una emoción desencadena nuestras conductas y nuestro comportamiento. Han sido muchos los filósofos que han estudiado las emociones. Uno de los primeros es Aristóteles. Aristóteles decía que una emoción es aquella que conduce al sujeto en una transformación o condición a su juicio que éste realiza, acompañado del placer o del dolor. Es decir, veía la emoción como una actividad fisiológica. Los romanos, por otra parte, la asociaban al modelo de teorías o conductas cognitivas, y en la época media la asociaban con la teología cristiana, hablando de la emoción con la fuerza y la voluntad. Actualmente son muchos los estudios que se han involucrado en las emociones. Uno de los autores más importantes es John Marshall, que precisamente habla acerca de que las emociones tienen tres funciones principales. La primera es la adaptativa. Esta básicamente prepara al organismo para actuar en una situación diferente, es decir, le da a cada emoción una utilidad. ¿Alguna vez has visto a algún compañero o amigo llorar y tener la necesidad de saber qué le pasa o qué sucede? Aquí se está aplicando la función adaptativa y vendría entrando Charles Darwin, como pueden ver en la imagen de mi lado, quien dice que una función adaptativa está asociada en consecuencia a una emoción primaria. Posteriormente tenemos a las emociones sociales. Una emoción social es aquello que nos ayuda a manifestar los estados de ánimo en la sociedad y a su vez ayuda a las personas a predecir nuestros comportamientos, es decir, fomenta las relaciones interpersonales. Por último tenemos a la función motivacional. Esta función crea una relación muy estrecha y bidireccional con la emoción, porque juntas tienen una retroalimentación. Toda conducta motivada tiene una reacción emocional. Es como si la emoción fuera la gasolina de la motivación. Ahora bien, las características de las emociones son muchísimas, pero dentro de ellas están que nos ayudan a entender nuestras reacciones y nuestros comportamientos, además de que constituyen nuestro sistema motivacional. Una vez explicado estas características, podemos pasar a los descriptores afectivos. Estos descriptores afectivos hablan acerca de la existencia de varios puntos que interfieren, modifican y completan las emociones. El primero y uno de los más importantes es el sentimiento. El sentimiento se define como la acción y efecto de ser o sentirse, y aquí involucra varios procesos como recuerdos, anhelos o experiencias. Existen muchos tipos de sentimientos. El primero del cual les voy a hablar son los sentimientos sensoriales. Estos son espontáneos, absolutos y surgen cuando no hemos satisfacido alguna necesidad, como por ejemplo sed, dolor o hambre, que una vez que ya completemos esa necesidad, así como vienen, se van. Posteriormente tenemos a los sentimientos vivenciales. Estos están relacionados con acontecimientos temporales y espaciales, es decir, nos conectan estrechamente con nuestras experiencias. También hacen referencia a sentimientos de lugares, como por ejemplo sentir desagrado, sentirte incómodo en algún lugar en donde te encuentres. También los anímicos. Aquí entra Sigmund Freud. Sigmund Freud habla acerca de la resistencia y los sentimientos del yo provocados por estímulos del mundo exterior. Posteriormente tenemos a los sentimientos espirituales, o también conocidos sentimientos de la personalidad, que hacen referencia y se vuelven mucho más significativos cuando el ser se funge con sus propios pensamientos. Una vez explicado los tipos de sentimientos, podemos aclarar qué es un estado de ánimo. Un estado de ánimo, como su nombre lo dice,
permanece y tiene una duración mucho más grande que la de un sentimiento o una emoción. Es decir, es mucho más intensa. Entonces, una emoción es fugaz y cuando se hace más grande y más profunda se convierte en un sentimiento. Y cuando este sentimiento dura aún más, estamos hablando de un estado de ánimo o un estado del humor. Una vez entendido esta parte, ahora sí les puedo explicar los tipos de emociones que existen. Iniciamos con el primer tipo, las emociones de tipo primario. Aquí son la primera respuesta automática que nuestro cuerpo manifiesta al mundo exterior y es causada por variaciones en nuestro pensamiento así como experiencias. Posteriormente se encuentran las emociones secundarias, que como su nombre se dice, son consecuencia de las primeras emociones, pero aquí entra un concepto mucho más grande porque condiciona tanto el aprendizaje como la sociabilización. Posteriormente se encuentran las emociones positivas y negativas. Las positivas son las que están relacionadas con sentimientos de alegría y bienestar, y las negativas, por consecuencia, con sentimientos desagradables. Pero ojo, que sean negativas no significa que las debes de desechar o evitar, porque absolutamente todas las emociones nos ayudan en el desarrollo y en nuestra configuración como personas. Tenemos también a las emociones de tipo ambiguas, es decir, aquellas emociones neutras, que no provocan en nosotros ni emociones positivas ni negativas, simplemente se encuentran en un punto intermedio. Posteriormente tenemos a las estáticas, que son provocadas por manifestaciones artísticas, o simplemente tú, en tu cuarto escuchando tu canción favorita con esos audífonos, estás presenciando una emoción de tipo estático. Por último, tenemos a las emociones sociales. Estas, aunque su nombre puede ser algo confuso y lo podemos interpretar como adoptar emociones de la sociedad, en realidad significan que tiene que estar en presencia con otra persona, porque así manifestamos sentimientos de admiración o de venganza. Eso ha sido todo de mi parte. Te invito a que sigas sintiendo porque eso te hace ser humano. Hasta la próxima.